palmas, con la palma.
Hola hermanos, ¿qué tal? Estoy muy contento de que nos volvamos a encontrar, aunque sea por este medio, y les mando un saludo a todos ustedes. Así que, ¿por qué no mejor oramos aprovechando el tiempo y rogamos a Dios de que nos revele su palabra a todos nosotros y disfrutemos de su palabra para practicarla? Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, que es nuestro pan, nuestra guía, nuestro alimento, Señor, que en este instante de todos los que están reunidos en casa, Señor, puedan recibir, Señor, una palabra de crecimiento, una palabra que confronte nuestras vidas y que mejor aún, Señor, sea el motivo de cambiar a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos míos, yo le he puesto por nombre a esta enseñanza, el espejo del Getsemaní. Y te invito a que busques en el libro de Marcos, capítulo 14, en el versículo 31, que dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. En este pasaje de Marcos hay muchos, en este capítulo hay muchos pasajes que se pueden estar viendo, pero me centro en esta parte del pasaje de este capítulo en donde hace referencia a la última cena en la que estuvieron juntos, cuando se instituyó la comunión, la Santa Cena. Y también que en ese momento uno de los 12 Judas, la Biblia dice que el diablo entró en él y procedió a la traición, y todos se escandalizaron preguntándose quién de ellos si le quería entregar, y Jesús relata de que quien meta el pan junto con él, pero Judas nunca, al menos en ese momento, declaró lo que él era. Ya había salido Judas y estaba en lo último de la cena, cuando hay una profecía que dice en el versículo 27, que dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersadas. Al final de la cena dice, entre otras palabras, estas palabras, esta profecía que se iba a cumplir. Y Pedro, que es el líder de todos ellos, enseguida se levanta y muestra su carácter y saca estas palabras en forma de promesa. Y dice: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ya sabemos que también después de estas palabras Jesús les dice: mira, Pedro, esta misma noche, antes que el gallo cante 3 veces, me vas a negar y me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Entonces es por eso que Pedro se levanta y dice esto con orgullo, pero no con un orgullo que digamos, con un orgullo espiritual, con alguna seguridad espiritual y personal que le hacía sentir que iba a poder cumplir sus palabras. Normalmente de la negación de Pedro se hace predicaciones y muchas predicaciones, pero no se señala esta parte del texto cuando dice: también todos decían lo mismo. No solo fue Pedro el que dijo: si me es necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos, como Pedro fue al que se le salieron las palabras, todos los demás también se animaron y agarraron valor y fuerza, y también se juntaron con el maestro, y todos comenzaron a dar las mismas palabras de Pedro, las mismas promesas de Pedro,
y todos se sentían muy seguros de poder cumplir esta promesa. Y hermanos, yo te voy a hacer una pregunta realmente. ¿Cuántas veces todos nosotros hemos hecho alguna promesa sincera a alguien? Una promesa que realmente queremos cumplirla. No es que queramos mentir. Es más, es que nos sentimos hasta con la seguridad de poder cumplir cierta promesa que hemos hecho, pero a la hora de demostrar el cumplimiento de nuestras palabras, al momento de hacer la demostración de lo que dijimos, simplemente por alguna razón o alguna causa, no pudimos cumplir nuestro compromiso de palabra. Y nos sentimos mal porque realmente dijimos que lo que dijimos sí lo queríamos hacer, pero no pudimos. Quedamos como falsos, quedamos como mentirosos, pero en realidad en nuestro corazón no había tal intención. Y los discípulos en este momento estaban precisamente comprometiéndose con el Señor Jesucristo, pero ¿qué pasó a la mera hora? Porque vamos a ver entonces en el versículo 50 de este mismo pasaje que dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué era lo que estaba pasando en el versículo 50? Te recuerdo, en el versículo 31 estaban al final de la Santa Cena, estaba diciendo a Jesús: todos se van a escandalizar, todos me van a abandonar, y salta la promesa de Pedro y los demás 10 discípulos: no, maestro, no te vamos a negar, no te vamos a dejar, y si nos cuesta la vida, la vamos a dar. Pero vemos que en el versículo 50, al momento que tienen que cumplir la palabra que ellos dijeron, la realidad es que huyeron, dejando solo al Maestro, dejando solo a Jesucristo. En el versículo 50 es el momento en donde después de la Santa Cena se van a orar al Getsemaní, y allí toma a 3 discípulos muy cercanos, el Señor Jesucristo los toma para que le acompañen a orar. Y el Señor Jesucristo finalmente se aparta solo para orar. Ya hemos visto, o en otra ocasión compartiremos sobre lo que oró Jesucristo, que hay muchísimas cosas que aprender. Pero en este momento que estaban orando, posteriormente a que se estuvieron durmiendo los 3 discípulos que estaban en vela, estaban en guardia, se durmieron. Desde ahí ya estaban fallando los discípulos, desde ahí ya estaban dejando solo al Maestro. Y después llega el momento en que llega Judas con los soldados, y entonces prenden al Maestro, preguntan quién es Jesús y les dice: yo soy el que buscan. Prenden al Maestro y ya está en el momento en que se están llevando a Jesucristo para comenzar todo el falso juicio que le hicieron. Y en el momento que prenden a Jesús, también quieren prender a todos los discípulos. Bueno, eran los 11 que estaban allí, querían prenderlos para también llevarlos, pero dijeron: no, yo aquí corro, yo aquí huyo. Yo ni se acordaron que habían dado una palabra de promesa al Señor Jesucristo: no te dejaremos aunque nos cueste la vida, y no te vamos a negar. Pero el hecho de huir cuando estaban prendiendo a Jesucristo, ya lo estaban negando. No solo Pedro negó, sino que todos negaron a Jesucristo al momento de huir. La profecía que le dijo Jesucristo a Pedro es que le negaría 3 veces de boca de palabra. Y ya vemos la historia que eso sucedió. Pero hay cosas que señalar aquí en el Getsemaní. Mira, hermano mío, vamos a ver el orgullo de nuestras buenas intenciones. Y vemos que cuando dicen: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré, y los demás discípulos decían lo mismo, no estaban mintiendo. Realmente creían los discípulos que, llegado el momento como el que se dio en el Getsemaní, o que pudo haber sido cualquier otro momento,
iban a ponerse de pie y que el maestro iba a poder verles que estaban cumpliendo. Querían agradar al maestro y confiaron en el crecimiento que ya tenían ellos. Hermanos, para agradar a Dios, va a estar muy difícil querer agradar a nuestro Señor Jesucristo desde nuestras propias voluntades, desde nuestros propios deseos, aunque sean los más honestos. Decirle, Señor Jesucristo, si llegaran a pasar cosas en mi vida, yo me mantendré fiel, yo siempre vendré a la iglesia, yo abriré mi boca, yo le compartiré a mis compañeros del trabajo, de la escuela, y puedo que hagamos ese tipo de confesiones. Es muy fácil hacer ese tipo de promesas que honestamente nacen o pueden salir del corazón. Y yo no te estoy hablando que Satanás te dijo que abras la boca. Y no, estoy diciendo que es una declaración muy honesta del corazón de nosotros, pero en medio de un culto, en medio de las alabanzas, en medio de un servicio del domingo, donde se puede incluso sentir una profundidad, una esencia y una atmósfera espiritual, es muy fácil comprometerse con Dios. Y después, cuando debemos mostrar la efectividad de nuestras palabras, realmente quedamos cortos. Muchas veces puede ser es que le prometimos hablar a nuestros compañeros del trabajo de Jesucristo, pero ya pasaron 3, 4, 10 años y todavía no hemos hablado de nuestro Señor Jesucristo de alguna manera. Y luego, tarde o temprano, se nos viene a la mente el recordar esto. Paso, yo había prometido tal cosa, no la he cumplido. Yo, Señor, te prometo que si salgo de esta enfermedad, mis diezmos te los voy a dar sin fallar. Y resulta que sanamos y los diezmos siguen brillando por la ausencia. Eso también, y es que teníamos ganas de hacerlo, pero después algo impide que cumplamos nuestras palabras. Lo que le pasó a los discípulos le pasa a cualquiera, mi hermano o mi hermana. Getsemaní es el lugar de la realidad del momento de cumplir nuestras palabras. En la comunión íntima con Jesucristo fue muy fácil hablar. En medio del culto es fácil hablar. En medio de estamos buscando a nuestro Dios de manera personal, de manera íntima, y podemos ser movidos a decir cierta promesa, pero cuando vamos a Getsemaní vemos nuestra realidad. Esto es muy parecido a cuando yo me creo muy guapo, yo me creo muy bonito, yo me creo aquí la esencia de la belleza, pero cuando voy al espejo, el espejo muestra mi realidad de que no hay tal belleza, ni soy el tal guapo, todo estaba en mi mente, pero el espejo no miente. Entonces, Getsemaní es ese lugar donde realmente viene a demostrar nuestra condición, que estamos realmente ante nuestro Dios, nuestra condición espiritual, nuestra condición del corazón, y tengamos cuidado, hermanos, de cumplir lo que prometemos. La palabra de Dios dice que cuando prometamos a Dios, no tardemos en cumplirlas. Si Dios está en contra del pecado, si Dios rechaza al que peca deliberadamente, cuando tardamos en cumplir nuestras promesas, también se desagrada el corazón de nuestro Dios. Pero vamos a ver la gracia que tiene nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, de que a pesar de que prometieron dar sus vidas, y lo primero que hicieron fue huir para salvar la vida de ellos mismos, ¿cuál fue la actitud del maestro precisamente? Entonces viene lo hermoso de la tragedia que estaba pasando es que Jesús sabía que tenía que quedar solo. No rechazó a sus discípulos, no se decepcionó de sus discípulos. Es más, si tú, si yo fuéramos líderes de
ciertos discípulos personales, los estamos adoctrinando, los estamos creciendo, los estamos discipulando y ellos nos dicen, hermana, hermano, usted confía en nosotros, cualquier cosa nosotros vamos a responder, y a la mera hora en que tienen que responder, huyen y me dejan solo, te dejan sola con la situación. Te vas a decepcionar precisamente porque pues te dieron su palabra y confiaste. El Señor Jesús también confió en sus discípulos, pero Él no se decepcionó, porque anteriormente Él les había dicho, ustedes se van a escandalizar y me dejarán solo. Era el aviso de algo que se iba a cumplir. Y Jesús, sabiendo eso, aún así, confió en ellos y los amó, porque después que lo prendieron, no se resistió al juicio y menos a la cruz y al tipo de muerte y de martirio por el que tuvo que pasar. No se resistió, porque por voluntad de Él fue a la cruz a morir por sus discípulos y por todo aquel que crea en Él. Entonces, lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es que a pesar de que fallemos, a pesar de que podamos prometerle cosas que no vamos a cumplir, Él no se va a decepcionar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Porque aquí se oye muy bonito de que, bueno, Él no se decepciona, Él me sigue amando, y pues ahí queda la cosa, porque Dios es Dios y Él es muy bueno. No, hermano mío, no quedaron así las cosas, porque las cosas tienen que sanarse de raíz. El Señor Jesús, amando a sus discípulos, que te incluye a ti y me incluye a mí, el Señor Jesucristo muere, resucita y estuvo 40 días en la tierra, y vemos al final de los evangelios que Jesús vuelve a presentarse ante ellos en la playa, cuando ya los discípulos habían ido a pescar con Pedro, pasaron toda la noche tratando de pescar, no encontraron nada. El Señor Jesucristo les dice, tiren la red del otro lado, vuelven a pescar las toneladas de pez, y entonces reconocen que es el maestro, y Él desayuna con ellos el pescado asado, porque cuando llegaron, Jesucristo mismo les tenía listo la comida para el desayuno. Seguramente que allí los confrontó a todos. Seguramente porque la palabra dice que cuando reconocieron al maestro, nadie decía nada. Habían reconocido quién era el que estaba ahí, al que habían dejado, al que habían abandonado, y aún así los estaba esperando. Y Pedro fue el que dice el pasaje en el evangelio que se tiró a buscar al maestro. Pero vemos también que Jesús se acerca a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces, como 3 veces Pedro negó a Jesucristo. Jesucristo lo tiene que confrontar 3 veces también, para que en ese momento toda la desesperación por la que pasó Pedro, por la frustración, por la depresión, todo eso tenía que salir, y de esa manera haciéndole preguntas, ¿realmente, de verdad hoy sí estás dispuesta a morir por mí? Pedro, lo que le estaba diciendo, Pedro, ¿me amas? ¿En verdad hoy sí estás dispuesto a cumplir tu palabra? Pedro dijo que sí, y sabemos, bueno, por la tradición judía, de que Pedro murió crucificado como el maestro, que Pedro dio su vida, como también los demás discípulos, dice la historia y la tradición judía, dieron sus vidas. Hermanos, tarde o temprano vamos a pasar por un espejo, un Getsemaní que también nos va a mostrar nuestra realidad de cuánto amamos a nuestro Señor Jesucristo, cuánto le prometimos, cuánto le hemos cumplido, cuánto le hemos fallado. Pero también debemos de recordar que Jesús está esperándonos para comer contigo y conmigo, para que seamos confrontados por su amor, para que seamos confrontados por su palabra, para que nos volvamos a comprometer ahora sí para dar nuestras vidas. Y no importa lo que pida el Señor, no importa si nuestras vidas tienen que darse, ya no nos vamos a preocupar por correr y salvar nuestras vidas propias. Por eso dijo el Señor Jesucristo, el que quiera salvar su vida la perderá,
pero el que pierda su vida por causa de mí la va a conservar. Entonces, hermanos, yo termino con esto. Nosotros deseamos agradar a Dios, pero no tenemos capacidad humana para agradar a Dios. No podemos nosotros desde nuestro buen corazón querer portarnos bien ante los ojos de nuestro Dios. No podemos ser buenos cristianos porque pues vamos al templo y lo que quiero es no portarme mal ante Dios. No es suficiente, hermano mío. Recuerda que Jesús llamó a sus 3 discípulos muy cercanos y los puso a orar porque sabía que esto se iba a cumplir. Hermano mío, esto se sigue cumpliendo en la vida de todos nosotros, pero tenemos que estar en oración. Por eso Pablo decía, orad sin cesar, porque tarde o temprano un Getsemaní se va a presentar ante tu vida, ante mi vida, y vamos a estar evidenciados delante de nuestro. Y no es que el diablo te exhiba, no es que el diablo te exhiba, simplemente las condiciones llegan y tenemos que mostrarnos ante nuestro Dios como somos en realidad. Así que pues yo te invito a que tengas una vida de oración. Si queremos agradar a Dios, solamente bajo la guía de su Espíritu Santo y su palabra, hermano mío, ¿sí? Orar, cantar, venir al templo, no son los sustitutos, es una evidencia de la comunión que tenemos con nuestro Dios, al cual decimos conocer. ¿Cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto le amamos a Dios? Habrá una evidencia de ello, pero tenemos que estar en oración, porque tarde o temprano viene el espejo, el Getsemaní, que muestra tu vida, que muestra mi vida ante la realidad de Dios. Así que vamos a orar, inclina tu rostro. Padre, que esta palabra confronta, Señor, sea esa luz que siempre va a estar prendida, recordándonos que debemos cuidar lo que prometemos y debemos cuidar nuestra vida de oración y debemos cuidar lo que nuestras vidas, cómo se va desarrollando. Y si nos dejamos guiar por tu Espíritu Santo, no fallaremos. Pero si nos apartamos de tu palabra, de tu presencia, Señor, tu Espíritu, tarde o temprano, nos mostrará el espejo. Queremos ser agradables ante tus ojos. En el nombre de Jesús te lo rogamos y ayúdanos, Padre. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos.